La clase de anatomía de hoy es sobre el intestino delgado y el intestino grueso. El intestino delgado comienza en el duodeno, que ya vimos las distintas porciones del duodeno, hasta el ángulo duodeno-yeyunal. De ahí en más vamos a describir el yeyuno y el ilion. Es muy difícil distinguir hasta dónde es yeyuno y hasta dónde comienza el ilion. El yeyuno se origina en el ángulo duodeno-yeyunal y el ilion termina en la válvula iliocecal, desemboca en la válvula iliocecal. Este intestino delgado presenta, distintos autores dicen que tiene aproximadamente 5 metros, otros hasta 8 metros de longitud en su borde libre. Presenta un borde fijo, que ya veremos, y un borde libre. El diámetro aproximadamente de esto al principio es de alrededor de unos 25 milímetros a 30 y va disminuyendo un poco el diámetro hasta llegar a la válvula iliocecal, que es de unos 15 a 20 milímetros. Se dispone al principio, le digo, es muy difícil verlo, al principio en forma horizontal el yeyuno y el ilion en forma vertical. Esta imagen nos sirve para empezar a ver las relaciones íntimas que tiene el intestino delgado. Acá vemos el ciego, el colon ascendente, ahí va a estar el ángulo hepático del colon, el colon transverso, y en una vista lateral ustedes van a ver el colon descendente, el sigmoides. El intestino delgado, obviamente que las relaciones van a variar en la mujer y en el hombre. En la mujer vamos a ver, ¿no es cierto?, el útero aquí, que va a tener íntima relación el intestino con el útero, las trompas, el ovario, etcétera, en la mujer. Este es el borde del colon descendente y el sigmoide, que lo contienen lateralmente, o sea que estaría situado dentro de este marco colónico. Aquí vemos levantado el epíplon mayor, que es relación de la cara anterior, que tapiza toda la cara anterior del intestino delgado, y grueso el epíplon mayor, que lo vimos cuando hablamos de estómago, ¿no?, que partía de la curvatura mayor del estómago, envolvía el colon, y este el borde libre del epíplon en relaciones anteriores. Esto así como uno lo ve cuando tiene un paciente, está operando un paciente, de esta forma. Estas asas delgadas, ya vamos a ver el borde fijo, esto sería el borde libre del intestino delgado. Tiene un borde fijo que es el mesenterio, que es la raíz del mesenterio, donde tiene un borde fijo que debe tener aproximadamente unos 15 o 18 centímetros, que adopta la forma de una S itálica. Acá podemos ver relaciones posteriores. Por detrás de esto están, ¿no es cierto?, los grandes vasos, están los uréteres, ya dijimos en el caso de la mujer, el útero y las trompas. Es muy importante el mesenterio porque aquí va a aparecer la arteria mesentérica superior en la parte media. ¿Se acuerdan que dijimos que atravesaba, que es rama de la aorta, ese compás aorto mesentérico por delante de la tercera porción del duodeno, y va a ingresar en este mesenterio y va a dar toda la irrigación que ya vamos a ver al yeyuno ilion y la mitad derecha del colon. El borde libre tiene un borde fijo, el mesenterio, ¿no es cierto? Dijimos acá unos 18 centímetros en forma de S itálica, borde fijo, y después tiene un borde libre que es variable, ¿no es cierto?, la distancia que tiene hasta encontrar las asas. Puede variar de poquitos centímetros hasta unos 15 centímetros aproximadamente en la parte media. Esto es desplazado el intestino hacia la derecha, las relaciones que tiene con el colon sigmoide. Y por supuesto que por detrás están el uréter, los grandes vasos, y ya dijimos la mujer, la relación que tiene en la región de la pelvis con los órganos genitales femeninos. Aquí vemos
un esquema de cómo sería esa raíz del mesenterio, ¿no es cierto? La adopta de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo la inserción. Las capas del intestino delgado, ¿no es cierto? Tenemos la túnica serosa, las capas muscular longitudinal externa, circular interna, ¿no es cierto? Y la capa mucosa, y después tienen las vellosidades intestinales, muy importante en la absorción de los alimentos en la zona del intestino delgado. ¿Qué es lo que es esto? Es la imagen de un divertículo de Meckel, que es una persistencia del conducto ónfalo-mesentérico que se encuentra en un 2% de los seres humanos aproximadamente, otros dicen que es del 4 o 5%, que esto está de la válvula iliocecal a unos 80 centímetros, digamos, hacia el ángulo duodeno-yeyunal. Suele presentarse de esta forma una evaginación, es el persistencia del conducto ónfalo-mesentérico. Esto es una imagen para que ustedes vean en una cirugía. Bueno, esto porque había una necrosis de intestino delgado, el borde libre, ¿no es cierto? Y este es el epiplom mayor que se ve aquí. ¿Qué otro vemos? Esto es un pólipo, para que ustedes tengan una idea de lo que es un pólipo intestinal. Esto, con relación a la irrigación, todo proviene de la arteria mesentérica superior. Va a dar todas las ramas, acuérdense, ramas yeyunales, ramas iliales, una rama terminal que va a envolver al ciego y va a dar la rama para el apéndice, que se llama ilio biseco apendículo cólica o ilio seco apendículo cólica. ¿No es cierto? También esto vamos a ver después cuando veamos colon, cómo forma a través de las arterias cólicas ascendente, media, etcétera, la irrigación del colon hasta la mitad derecha del mismo. De esta forma, a partir de esta sería la raíz del mesenterio, de esta forma envuelve la arteria al intestino delgado, o sea que tiene una gran irrigación, se dividen en dos ramas y lo envuelven totalmente. Esto es como para que vean ustedes, esto es la vena, ¿no es cierto?, mesentérica inferior, que después junto vena mesentérica superior, junto con la mesentérica inferior y la esplénica, van a formar la vena porta detrás del páncreas. Aquí tenemos, para que ustedes vean cómo toda esta es la mesentérica superior y van a dar las distintas ramas yeyunales e iliales y la rama terminal que llega acá hasta la zona del apéndice cecal. El retorno venoso, aquí vemos todo esto es, digamos, se va a repetir esta imagen porque esto es, falta el intestino delgado en esta parte, pero todas estas venas son las yeyunales e iliales. Esto es la parte terminal del intestino delgado en la válvula iliocecal. Acá vemos la vena apendicular, ¿no es cierto?, y las venas que vienen del ciego. Acá tenemos también de corto de estómago, o sea que no se ve, pero sí se ve acá el ángulo, digamos, el ángulo duodeno-yeyunal. Todas estas venas desembocan en la vena mesentérica superior, que después va a formar la vena porta. Los linfáticos del yeyuno ilion son muy numerosos. De una red submucosa se originan los quilíferos o venas lácteas. Situados en el mesenterio se observan dos corrientes, las yeyuno-iliales, que van a los ganglios linfáticos yuxta-intestinales, intermedios y centrales, que están en la raíz del mesenterio, y los iliales terminales, que van a los ganglios del mesocolon derecho. Los dos grupos van por detrás del páncreas y detrás de la vena porta y terminan en la cisterna de Pequet. Los nervios son nervios mixtos, fibras simpáticas y parasimpáticas, que provienen del plexo solar, situado alrededor de la arteria mesentérica superior. Vamos a hablar ahora del intestino grueso.
el intestino grueso, que se origina en la descontinuación de la válvula ileocecal, que es la terminación del intestino delgado, continuación de la válvula ileocecal, y va a terminar, por supuesto, en el ano. Este intestino grueso mide aproximadamente todo su trayecto, el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, ¿no es cierto?, el colon sigmoide, el recto y el ano, 1,60 m a 1,60 m, 1,80 m aproximadamente. Presenta algunas características que ustedes pueden ver que lo va a diferenciar del intestino delgado. Esta cintilla que es la capa muscular longitudinal externa, que se agrupa de esta forma, y estas que son abollonaduras o austras, que se denominan, que hacen que se diferencien del intestino delgado. Estas austras son mucho más frecuentes en el colon ascendente, en el colon transverso, que en el resto del intestino. Estas cintillas, que son tres, las bandas, ¿no es cierto?, longitudinales externas son tres, se disponen en distintas formas, generalmente en esta parte ascendente, una anterior y dos posteriores, ¿no es cierto? La anterior quizá es la más gruesita de las tres. Simplemente para que veamos en lo macro, ya vamos a ver los detalles: el colon transverso, el epiplón mayor, el colon descendente, el colon sigmoide, que es móvil, ¿no es cierto? Después ya vamos a ver recto y ano. Este es un corte general de la mucosa un corte general de la pared del intestino grueso, donde vemos la serosa, la subserosa, la capa longitudinal. Acuérdense que la externa se juntan en tres cintillas, la interna, que es circular, después la túnica submucosa y la mucosa propiamente dicho. Acá vemos el ciego, la primera porción, válvula ileocecal, termina acá, en estos dos labios, que es la válvula de Bowing o válvula ileocecal, que tiene este repliegue mucoso, que un borde superior, un borde inferior, casi que desemboca en un ángulo de 90 grados. Por debajo de la válvula, lo que está por debajo de la válvula, es lo que se denomina el ciego. Este fondo de saco se denomina ciego. A la mitad del ciego vamos a encontrar un orificio, que es el orificio, un ostium, también orificio de entrada a esto que es el apéndice cecal o apéndice vermiforme. Estos también presenta un pliegue que se denomina válvula Gerlach. Bueno, aproximadamente a la mitad del ciego aparece el apéndice cecal. Ustedes ven que la confluencia de las tres bandas, de las tres bandeletas o tenias, ¿no es cierto?, que son la capa muscular externa, van a hacer o va a terminar en la base del apéndice cecal. Aquí tenemos el apéndice cecal, que mide aproximadamente unos 9 centímetros, 8, 9 centímetros aproximadamente. Varía muy mucho también la posición que tiene. Normalmente es descendente interno, pero la posición puede variar mucho, puede ser retrocecal, puede estar ascendente, todo depende de la rotación que haga en la embriología. El colon, como rota, puede quedar más abajo, incluso puede quedar debajo del hígado. Entonces acá vemos la relación que tiene el ciego, que es todo esto, ¿no es cierto?, esto visto por detrás, con el ilion terminal, y aquí vemos el apéndice cecal, que generalmente su posición es descendente interno. Las relaciones del ciego son hacia adelante con la pared abdominal lateral derecha, ¿no es cierto? O sea, tenemos de afuera hacia adentro la piel,
el celular subcutáneo, los distintos planos musculares, el peritoneo parietal anterior. Medialmente, en las últimas asas, con las últimas asas iliares, con las asas delgadas, con el colon sigmoide, que ya lo vamos a ver, en su región pelviana. Hacia atrás, vamos a presentar o va a tener relación el ciego, ¿no es cierto? Que está acá se ve el ciego, el apéndice, lo que se vería ahí sería parte del mesoapéndice, va a tener relación con el psoas ilíaco, con los vasos ilíacos, con el uréter derecho, ¿no es cierto? Con el uréter derecho, con los nervios femorocutáneos, el nervio crural. Y ustedes ven que acá está el sigmoide, que antes no se veía, pero decíamos la relación que tiene con la región secoapendicular. El apéndice va a tener íntima relación, sobre todo en las mujeres, con todos los órganos genital femeninos, con los anexos o las trompas y el ovario del lado derecho sobre todo. El colon ascendente se extiende del ciego al colon transverso. En la parte fija del colon derecho se dirige hacia arriba y hacia atrás. El mesocolon ascendente lo fija a la pared posterior, también el ligamento frenocólico derecho que fija el ángulo derecho o hepático o la flexura derecha del colon. El peritoneo se fija sobre la pared lateral del abdomen y forma un surco paracólico derecho, hacia este nivel, que es el canal parietocólico derecho. La flexura derecha del colon, la flexura derecha que acá se ve en puntos de las líneas de puntos, la flexura derecha del colon también presenta otro ligamento que es el ligamento hepatocólico o cístico duodeno cólico. Se relaciona por detrás en la parte inferior del riñón derecho, anteriormente con las asas delgadas, el epíplon mayor, ¿no? Y la pared abdominal anterior. Lateralmente el espacio parietocólico derecho y medialmente con las asas del intestino delgado. La flexura o ángulo derecho del colon está en relación con la cara visceral del hígado, donde deja su impronta. La parte medial se relaciona con la segunda porción duodenal, adelante con el hígado, con la pared abdominal anterior, con las asas del intestino delgado y con las vísceras, digamos, del hígado. O sea que acá podemos ver en la flexura que está cubierta por la parrilla costal derecha, ¿no es cierto? En un plano más posterior tenemos el lóbulo derecho del hígado, en la flexura del colon deja una impronta en la cara inferior del hígado, y de ahí se va a continuar lo que se denomina el colon transverso. El colon transverso va a ir en la parte más larga del intestino grueso, que se extiende desde la flexura flexura del ángulo izquierdo o hepática, ¿no es cierto?, derecha, hacia la flexura o ángulo izquierdo del colon. Es móvil, está unida a la pared posterior por el mesocolon transverso, que vamos a ver después, ¿no es cierto? Lo importante es describir en esta región es la doble irrigación, que ya lo vamos a ver. Acuérdense que el intestino delgado, la mitad derecha del colon, la irrigación proviene de la mesentérica superior, y la parte izquierda, ¿no es cierto?, de la mesentérica inferior. Acá se forma el arco de Riolano, que ya lo veremos en detalle. El colon transverso describe un arco cóncavo hacia atrás. Sus dos extremos están fijos, ya lo describimos, o el lado derecho. Ya vamos a describir la flexura izquierda.
presenta una forma que a veces de como si fuera una U o una B corta. Acá vemos hasta dónde asciende la flexura, que ya la vamos a describir. Se relaciona adelante con la pared abdominal anterior, se relaciona a la derecha con el hígado y con la vesícula biliar, con el ligamento hepatocólico, hacia la izquierda con la curvatura mayor del estómago, y atrás responde a la transcavidad de los epiplones. Acuérdense que el mesocolon transverso, cuando se fija, va a dividir una región supramesocólica e inframesocólica, y va a terminar aquí, como vemos, relacionándose con el vaso. A este nivel, el colon presenta otro ángulo, el ángulo izquierdo o ángulo esplénico del colon, que este ángulo es más alto, asciende hasta la 11ª, 12ª vértebra, ¿no es cierto?, dorsal, a la altura de, generalmente llega hasta la altura de la 8ª o 9ª costilla por delante. Se mantiene en su posición por el ligamento gastrocólico, ya creo que lo vamos a ver en detalle, y freno cólico izquierdo. Esta flexura, ya dijimos que es más alta que del lado derecho, y está oculta por el diafragma, por las costillas, por el estómago y el epiplón mayor. En esta imagen vemos el colon ascendente, que es fijo, ya dijimos, bien adherido. Acá se vería lo que es el parietocólico derecho. Vemos los medios de fijación que nombramos, el ángulo hepático con su impronta, la íntima relación que tiene con el hígado, ¿cierto? Y a partir de acá el colon transverso, que es muy móvil, ¿no es cierto?, y la porción más larga. Acuérdense el epiplón mayor que describimos cuando hablamos de estómago. Repetimos entonces la relación que tiene con el estómago y vemos la flexura izquierda o ángulo esplénico del colon con sus medios de fijación que lo mantienen. Esto simplemente para que ustedes vean que es más alta, más alto la flexura del lado izquierdo, llega hasta más arriba. Esto es el vaso. En detalle el ángulo esplénico del colon y los medios de fijación que ya nombramos. Otra vez lo mismo para ver cómo está fijo en su ángulo y la forma que tiene, distinta forma que tiene el ángulo izquierdo del colon. Ahora vamos a describir lo que es el colon descendente. El colon descendente corresponde al segmento del colon que va del ángulo esplénico al sigmoide. El límite es el estrecho superior de la pelvis del lado izquierdo. Presenta las tenias o las fibras muscular longitudinal externa en la misma disposición que el colon ascendente, una anterior y dos posteriores. No se ven en esta imagen los apéndices epiploicos, que son esas pequeñas masas grasosas. El diámetro va disminuyendo, ¿no es cierto?, desde el colon ascendente o del ciego, el transverso, y esta parte, el descendente, va siendo de menor calibre. El colon descendente está adosado al plano parietal posterior. Se aplica sobre la aponeurosis del músculo psoas, del músculo psoas ilíaco. Se relaciona también con los nervios femorocutáneos y el crural. Hacia adentro con el riñón izquierdo en su polo inferior, con el uréter izquierdo, venas ováricas y testiculares izquierdas, con las arterias cólicas y el origen de la vena mesentérica inferior. Adelante se relaciona con el epiplón mayor, con el colon transverso en la parte izquierda del colon transverso, y también con la pared abdominal anterior.
Esto es una vista anterior, no podemos ver las relaciones que dijimos en la parte posterior, pero ya cuando lo giremos al colon vamos a observar el plano posterior. Estos son los vasos ilíacos y hacia afuera está este espacio que es el espacio también parietocólico izquierdo. El colon sigmoides está interpuesto entre el colon descendente y el recto. Va del estrecho superior de la pelvis a la cara anterior de la tercera vértebra sacra. Su dimensión varía entre unos 20 a unos 40 y algunos autores describen 50 centímetros su longitud. Entre las dos extremidades se describe un asa móvil situado en la pelvis menor que lo fija el mesocolon pelviano. Las cintillas longitudinales, a medida que se aproximan al recto, pierden su identidad para transformarse en fibras longitudinales en el recto. Los apéndices epiploicos son numerosos y voluminosos y existen muy pocas austras. Presenta un meso largo que presenta dos caras por donde transcurren los vasos sigmoideos. Se fija en la bifurcación de la aorta, en el promontorio y en las dos primeras vértebras sacras. Adelante se relaciona con las asas intestinales, con el epiplo mayor, con la pared abdominal anterior. Hacia atrás se relaciona con los vasos ilíacos internos, o hipogástricos, con el uréter, con los vasos ováricos o testiculares. En el hombre se relaciona con la vejiga y en la mujer con el útero y los ligamentos anchos, el ovario y la trompa del lado izquierdo. El recto, que es continuación del colon sigmoide, constituye la parte terminal del aparato digestivo. Se continúa con el canal anal. Se extiende desde la unión recto-sigmoidea a la altura de la tercera vértebra sacra hasta la línea anocutánea, donde la mucosa anal se une con la piel. Mide aproximadamente unos 18 centímetros, unos 14 centímetros serían dados para la ampolla rectal y unos 4 centímetros para el canal anal. Presenta entonces para su estudio lo que se denomina la ampolla rectal y el canal anal. La ampolla rectal está dilatada, el canal anal es más estrecho, sus paredes están en contacto, presenta un complejo esfinteriano muy importante que ya lo vamos a ver cuando estudiemos periné, los músculos del periné. La dirección de la ampolla rectal, ya vamos a ver en un corte, es oblicua hacia abajo, atrás en su parte superior, y luego abajo y adelante en su parte inferior. Se ubican en la concavidad sacra. El canal anal es oblicuo hacia abajo y atrás. La ampolla rectal en la pelvis menor se observa una flexión ante que corresponde en el interior al pliegue de Kuhlschrauz, que vamos a ver en otra diapositiva este pliegue Kuhlschrauz, y las tres válvulas o repliegues transversales, uno superior, uno medio y uno inferior, descrito por Houston. El canal anal atraviesa el piso pelviano y se sitúa en el periné. Esta es la zona perineal. El canal anal se observan las columnas, que son las columnas de Morgagni, que son unas salientes longitudinales. Presentan tres capas, una capa muscular, una capa submucosa y una mucosa propiamente dicha. Acá vemos en un corte
lateral vemos el pliegue transversal de Kuhlrausch, ahí en la ampolla rectal, para que vean sobre todo cómo es la dirección del canal anal, que se va a unir precisamente con esta piel que tiene estas estrías, que es el ano. Para ver las relaciones, lo más importante es ver en un corte, ¿no es cierto? Vamos a ver relaciones en el hombre y las relaciones en la mujer. Entonces acá tenemos lo que es la ampolla rectal. Este es el pliegue transversal de Kuhlrausch. No se ven acá las tres válvulas de Houston, no se ven. Sí se ven los pliegues de Morgagni, el canal anal y el ano propiamente dicho. Entonces nosotros tenemos que ver cómo se ve en este corte, es decir, cómo se adosa a la concavidad sacra por detrás. Existe lo que se denomina atrás lo que es el mesorrecto. Lo que vayan a hacer cirugía va a ser muy importante ver esto, sobre todo cuando hay alguna lesión tumoral, si compromete o no compromete el mesorrecto. El peritoneo lo cubre en la parte superior. Prácticamente el recto está en la parte posterior sin peritoneo, y en la parte anterior ustedes ven que una pequeña parte lo recubre, y va a tener íntima relación en el hombre con la vejiga, con la glándula prostática, ¿no es cierto?, que están muy pegadas. Por eso siempre los exámenes prostáticos se hacen a través del canal anal y del recto, un tacto rectal. Ustedes pueden observar cómo está la glándula, la vejiga, y este espacio que es muy importante, que es la zona de mayor declive, es lo que se denomina la zona de Douglas, ¿no es cierto? Fondo de saco de Douglas, fondo de saco peritoneal de Douglas. Acá vemos la íntima relación que tiene con el periné, con los músculos del periné, que ya los veremos, y el canal anal. En la mujer es distinto. Ustedes ven que tenemos toda la vagina, la relación que tiene, ¿no es cierto?, el septum entre la vagina y el recto. Aquí vemos el útero, y por supuesto que el mismo repliegue peritoneal en la mujer es a este nivel, entre el fondo posterior del útero, el fondo posterior, y el recto. Esto es lo que se denomina fondo de saco de Douglas. Ahora vamos a ver la irrigación. La irrigación del colon está dada fundamentalmente en la región derecha, el ilion terminal, el ciego, el apéndice, el colon ascendente, el ángulo hepático y la mitad del transverso, siempre del lado derecho, son todos tributarios de la mesentérica superior. El colon transverso, el lado izquierdo, el ángulo izquierdo, el colon descendente, sigmoide, y la parte superior del recto por la mesentérica inferior. Ya vamos a explicar cómo se irriga el recto. Aquí vemos las ramas terminales, ¿no es cierto?, ramas de la mesentérica superior, la ilioseco pendículo cólica, ¿no es cierto?, como irriga por delante y por detrás al apéndice, y la arteria cólica derecha inferior. O sea que las arterias del ciego provienen de la mesentérica superior. Las venas van a las venas iliocólicas y después a las venas mesentéricas, ya lo vamos a ver. Y los linfáticos van a los ganglios mesentéricos, y los nervios que son provenientes del plexo solar siguen las arterias y forman plexos terminales en los plexos musculares. El colon ascendente, las arterias provienen de la arteria, como dijimos, mesentérica superior. Sus venas son tributarias de la mesentérica superior también. Los linfáticos, los vasos linfáticos, siguen a las venas situadas en el mesocolon, y de ahí van a los ganglios retropancreáticos y retroportales. Y los nervios de esa zona
son los plexos parietales que provienen de los nervios simpático y parasimpático. O sea, el plexo parietal provee la inervación, simpática y parasimpática. Acá vemos parte del colon ascendente, la flexura derecha del colon, las ramas que vienen de la mesentérica superior. Y es de destacar en esta parte, y después veremos del lado izquierdo, esta unión que hay entre la mesentérica superior e inferior en el colon transverso, que se denomina el arco de Riolano. El colon transverso, ¿no es cierto?, proviene, como dijimos, la mitad derecha de la mesentérica superior y la mitad izquierda de la mesentérica inferior. Y a veces existe una accesoria de la cólica media, tributaria también de la mesentérica inferior. Las venas tenemos del lado derecho, que van a terminar en la vena mesentérica superior, que ya veremos, y del lado izquierdo, que son tributarias de la mesentérica inferior. Los linfáticos del transverso, tenemos una vía derecha que sigue la arteria cólica derecha superior, llega a la encrucijada retropancreática siguiendo los vasos de la mesentérica superior, y una vía media que también van a los vasos de la mesentérica superior. La vía izquierda sigue la arteria cólica izquierda superior y luego la vena mesentérica inferior, y de ahí a la encrucijada retropancreática. Y los nervios, ¿no es cierto?, siguen la distribución de las arterias. El colon descendente, aquí vemos el ángulo, vemos la mesentérica superior y la mesentérica inferior, cómo se distribuye la irrigación, sobre todo acá hay un doble arco arterial, ¿no es cierto? Y acá obviamente que forma parte del arco de Riolano esta unión de las dos arterias. Entonces tenemos que el colon descendente, la rama de la mesentérica inferior, la arteria cólica izquierda, que van a irrigar el ángulo izquierdo, también la arteria cólica izquierda media y la cólica izquierda inferior. Las venas van a la vena mesentérica inferior y los linfáticos van a los ganglios situados detrás del páncreas. Los nervios, las fibras simpáticas de los ganglios lumbares izquierdo. Acá tenemos la parte sigmoidea, el colon sigmoide, donde podemos apreciar, ¿no es cierto?, cómo estas son las distintas arterias sigmoideas provenientes también de la mesentérica inferior, cómo se distribuyen, para que ustedes vean la sigmoidea superior, la sigmoidea media, la sigmoidea inferior, y también va a salir de aquí la arteria que va a irrigar la parte superior del recto. Rama directa de la mesentérica inferior es la rectal superior, que se va a dividir en anterior y posterior. La arteria, entonces, el recto, la superior, es rama de la mesentérica inferior. Ya vamos a ver la media, que es rama de la ilíaca interna o hipogástrica, y la inferior, que es rama de la pudenda interna. Terminan todos en el esfínter anal, la de la pudenda interna y la piel de la región anal. A ver si tenemos acá tenemos, entonces vemos la arteria rectal superior, que aquí está, que es rama de la mesentérica inferior. Después acá podemos ver la ilíaca interna o hipogástrica, que va a dar la rectal media, y después tenemos la arteria pudenda interna, que nos va a dar la rectal inferior, que llega hasta la zona del ano. Las venas son tres y siguen, por supuesto, que a las arterias. Las superiores a la mesentérica inferior, y de ahí a la vena porta, ¿no es cierto? Estamos hablando de las venas, a dónde van. Las medias van a la vena ilíaca interna o hipogástrica, y de ahí a la vena cava inferior. Esa es la diferencia. Las inferiores van a la vena pudenda interna y de ahí a la vena hipogástrica. Los linfáticos
son tres pedículos, ¿no es cierto? Son tres pedículos distintos. Y los nervios, el recto tiene una característica particular, que tiene una doble inervación, una inervación órgano-vegetativa y una inervación espinal con comando voluntario, ¿no es cierto? El órgano vegetativo viene del plexo hipogástrico y lo espinal es el nervio rectal inferior anal, rama del nervio pudendo interno de la tercera, que viene de la tercera y cuarta raíz sacra. Esto es un resumen de lo que dijimos recién de las venas. Todo este sector derecho es tributario de la mesentérica superior, ¿no es cierto? Después va a formar la vena porta. Toda esta parte izquierda es tributaria, ¿no es cierto?, de la mesentérica inferior, que junto con la vena esplénica también van a colaborar, van a formar detrás de la cabeza del páncreas la vena porta, y quedarían las venas que explicamos recién, que son provenientes de la pudenda interna, y las otras dos venas que son tributarias de la vena cava, las venas del recto, ¿no es cierto? La superior es tributaria de la mesentérica inferior, la media, la vena ilíaca interna, va a la vena ilíaca interna o hipogástrica y de ahí a la vena cava, y la inferior a la vena pudenda interna y de ahí a la vena hipogástrica. Bueno, esto simplemente para que ustedes vean cómo es el canal anal y una patología muy común, simplemente ya veremos en los talleres, pero para que ustedes vean que, por ejemplo, esto es una hemorroide, que es una patología que seguramente ustedes han escuchado y es frecuente. Bueno, muchas gracias.